What the fuck? Una cosa que me di cuenta es que empezó a botar bastante humo. ¿Qué más, mis panas? Mi nombre es Luis Lanz, piloto de Fórmula Drift Prospect, y hoy estoy muy emocionado porque vamos a tener la primera práctica con el E46 2JZ, 750 caballos. Primera vez que lo voy a manejar con el diferencial Quick Change, como se dice, o el diferencial fuerte, porque ese carro lo había manejado con diferencial original de M3 y seguíamos partiendo ejes o puntas de eje. Este va a ser el carro que vamos a manejar en Fórmula Drift Atlanta en una semana ya, así que estamos atrasados, pero hemos estado haciendo muchas cosas, estamos teniendo muchos cambios para mejor. Y bueno, son cosas que pasan, y si este no es nuestro año, el próximo año seguimos dándole. La idea es venir, competir, poner en Venezuela en alto y tratar de hacer lo mejor que podamos. Una de las razones por la cual estamos un poco atrasados con este carro es que, para los que no saben, el año pasado yo estaba manejando un Corvette C6. Fin de año, Drift HQ, el dueño de Drift HQ, ellos estaban vendiendo este E46, que me dijeron que sí, lo quería manejar en una de las competencias. Yo nunca había manejado un E46 y fue mi primera vez. Me sentí tan cómodo, y Duarte, el dueño de Drift HQ, también lo vio y me dijo: te tienes que cambiar para este chasis, manejas mucho mejor en él, hay que hacerlo, vamos a ver cómo cuadramos. Resumiendo toda la historia, me están construyendo un E46 nuevo, se están pasando de la calidad de carro de carrera que están armando. Deberían de armar un carro de carrera, pero en realidad parece un carro de show. Súper meticuloso, súper perfecto, todo está quedando bello, pero como empezamos tan tarde, obviamente no tenemos un carro para manejar ahorita en Fórmula Drift. Así que ese carro que yo manejé cuando lo estaban vendiendo para promocionar y tratar de venderlo, es el que estoy utilizando ahorita, y le cambiamos el diferencial. Aparte de eso, como vamos a Atlanta la primera vez en ese carro, ya lo teníamos más o menos, era nuestro plan B, pero ya teníamos como que la idea de, mira, sí, como que están armando un carro nuevo, va a tardar para que esté listo, vamos a asegurar que este carro esté listo, lo utilizamos, en un futuro lo podemos utilizar para eventos fuera de Fórmula Drift. Le cambiamos lo que es, este carro estaba haciendo como 670 caballos en un 2JZ 3.0. Vimos que tenía un poquito de metal en el aceite, así que decidimos rearmar ese motor. Le pusimos las cams, las bielas 2.7. Primero lo hicimos 2.76, pero tuvimos un poquito de problemitas en el dyno. Ellos tienen lo que son, no sé cómo se dice en español, pero los pockets que van encima de el spring o los resortes, que tiene como unos espaciadores o shims, se le dicen aquí, en lo cual va entre la cam, la biela y el resorte. Algo estaba pasando, que se dañó el engranaje BBT, empezamos a botar aceite por la parte de atrás. Ese motor hizo 760 con esas cabezas, pero no nos queríamos arriesgar que siguiera botando aceite, siguiendo teniendo más problemas, así que nos retrasó un poquito. Rearmamos otras cabezas, esta vez le pusimos las bielas 272 y quedamos con 750 caballos de fuerza. Le cambiamos la transmisión, antes tenía una transmisión ZF con los engranajes de dog ear, se le dice aquí, no sé si en español es lo mismo, engranajes de perro, pero son los que tienen los dientes directos, no ondulados, para que aguante más caballo de fuerza. Así que le pusimos esa transmisión GSR 4 velocidades y un diferencial Quick Change Bulldog es que va a tener este carro por ahora. Eventualmente queremos cambiarlo para lo que es el Winters, ya que pesa menos y no es tan grande, lo cual es más fácil para trabajar y sacarlo y hacerle mantenimiento en el carro.
Ahorita vamos a Let Food City, que nos están dando chance, hoy es miércoles, para practicar, probar el carro. Let Food City es, en español, se diría la ciudad del pie de metal o de acero. Esto es una pista que está en Tampa, un poquito norte de Tampa, aquí en Florida. El dueño tenía un sueño de crear y tener su propia pista. Pudieron conseguir un lote y armar, construir una pista entera. Originalmente sé que Chelsea Denofa estuvo hablando con ellos como tratar de construir la pista de drifting en sí, pero por razones de la ciudad y cosas de política y broma no pudieron hacer la pista en sí para driftear, así que tuvieron que construir lo que se le llama aquí un skid pad, que básicamente es como que un asfalto inmenso. Yo creo que es como, no sé si como 2 hectáreas de asfalto, y puedes hacer con conos diferentes tipos de layouts o de pistas para driftear y hacer cualquier tipo de eventos. Es como que un pedazo grande de asfalto. Aparte de eso, esa pista también tiene una pista de drag, que es la recta, creo que es 1/4 de milla, si no me equivoco. Es posible que sea 1/8, pero también tiene unos galpones donde hacen reuniones, fiestas. De verdad que es súper cool. La última vez que manejamos allí fue el año pasado, más o menos por esta fecha, que US Drift Circuit, el Pro-Am, lo manejamos, y tuve la suerte de que gané esa competencia que tuvimos ahí el año pasado. Vamos a ver, ellos siguen construyendo y mejorando. El dueño es súper pana y de verdad que le importa mucho la comunidad y todo lo que tenga que ver con carros. Siempre están teniendo eventos, siempre hacen car shows y cosas así. Así que si tienen la oportunidad, si nunca han escuchado de Let Food City aquí en Tampa, vienen a pasar. De verdad que les recomiendo 100% vayan a un evento para allá, que son súper cool, y de verdad que el dueño hace lo mejor de él para tratar de mejorar la pista y que vengan la gente a divertirse. Así que vamos a mostrarles ahorita que cuando llegue les grabo un poquito cómo es la entrada, para que si no lo conocen, conozcan a Let Food City. Vamos a ver qué tal nos va. Hemos llegado a Let Food City, que ahorita les voy a mostrar la pista. Esto es como que los contenedores que tienen. De verdad que es una ciudad aquí adentro y está muy venga. Vamos a ver el carro y empezar. Acabamos de dar la primera vuelta, no se siente el carro con mucho agarre. Obviamente la alineación no se lo pusimos así, lo pusimos como para empezar a probarlo. Una cosa que me di cuenta es que empezó a botar bastante humo, como por acá, por la parte de atrás del turbo, que me preocupé, porque los que conocen el turbo puede ser que empiece a pasar aceite, pero después vimos que estaba lleno de aceite por acá, así que es posible que como que echó un poco de aceite de la parte de arriba del cubridor de las válvulas. Así que vamos a dar otra vuelta, esperemos que sea eso y no eso.
cambiar el alternador. El otro estaba como que muriéndose, como que prendía, apagaba, así que vamos a cambiarlo ahorita para ya que se ve en la computadora. James me dijo, no, cámbialo, no voy a hacer que nos esté interfiriendo otra cosa y no sea el alternador. Así que nosotros lo está cambiando y vamos a seguir a dar un par de vueltas más. Hoy también cambiamos el gear, ya que estamos como en 120, 130 millas por hora. Lo cambiamos a 100, ya que esta pista es más chiquita, para ver qué tal. Hunter le va a dar una vuelta. What's the what? It's crazy. Yeah. Like, That's, what the fuck? It's just revving and it's shutting off? no, when I put the clutch in. Oh, when you put the clutch in, it's shutting off?